Aleluya. Y vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿O pudieron ver el título de la semana pasada? Era la disciplina de Dios. Y descubrimos varias cosas interesantes que hoy vamos a seguir profundizando. Pero quiero darte rapidito, así un pantallazo rápido de lo que vimos la semana pasada. Vimos y pudimos aprender que desde el día que nos entregamos a Jesús, Dios comenzó en nosotros una obra poderosa, ¿verdad? ¿Una obra poderosa de qué? Número uno era ¿de qué era? A ver, lo que estuvieron ahí presentes. De salvación. Dios comenzó una obra de salvación. Número dos, de transformación. Y descubrimos que el Evangelio consta, el Evangelio es poder de Dios para salvación del alma y poder para transformar las vidas. El Evangelio consta en no utilizar el poder de Dios para llegar a fin de mes. Descubrimos que es mucho más que eso, va por encima de los planes de Dios que eso, sino que se trata de la transformación del hombre y la mujer. ¿Y a qué estamos desafiados? Todo aquel que ha entregado su corazón a Cristo, y descubrimos por medio de la Escritura a qué vos y yo estamos desafiados, a ser transformados y parecernos como ¿quién? Decí conmigo, como Cristo. Estoy siendo desafiado y la palabra de Dios me enseña que todo aquel que se ha entregado a Cristo y lo ha recibido como su Señor y Salvador, comenzó una obra poderosa en nosotros de transformación. ¿Y a qué nos tenemos que parecer? A Cristo Jesús. Por eso Filipenses nos habla, 1:6, de que aquel que la buena obra comenzó en nosotros va a terminarla. ¿Cuándo termina ese parecernos a Cristo Jesús? El día que estemos cara a cara con el Señor. Pero constantemente nosotros tenemos que estar en un proceso continuo de transformación. Decirle que tiene al lado que no se detenga el proceso de Dios de transformación en tu vida. Decirle ahí que no se detenga. Vamos, si es algún familiar, algún conocido, decirle que no se detenga lo hermoso que Dios comenzó en tu vida. Hay muchos testimonios tremendos. Gente que ha salido de las drogas, tal vez de la delincuencia, de cosas tremendas. Y Dios ese día que salió a tu encuentro comenzó una obra tremenda. Pero que no se detenga, porque el plan de Dios es tan grande y tan glorioso. Y creo que no hay mayor privilegio que vos y yo nos podamos parecer a Cristo. O sea, este desafío nos dio un estándar muy alto, ¿verdad? Ahora, en un momento vimos que Jesús intercedió, y eso lo vimos la semana pasada, por nosotros al Padre, para que Él nos santifique en su verdad, ¿se acuerdan? ¿Y de qué manera nos santificaba? Por medio de la palabra y por medio de la disciplina de Dios. Y ahí nos dio la pauta para poder entrar a este tema tan glorioso que hoy vamos a seguir profundizando. Hay algo que acopla, no sé qué es, chicos, les aviso. Y vamos a Hebreos, y en esto nos vamos a centrar. Hebreos capítulo 12, del verso 4 al 11. Vamos a volver a leer, que leímos el domingo pasado en la primera serie, al final. Así nos daba pie a esta segunda serie. Hebreos 12, del 4 al 11. Vamos, pastor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Esto leímos la semana pasada, pero vamos a comenzar a profundizar. Verso 6 dice: porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí? Disciplina. Dice conmigo, disciplina. Disciplina. Decirle al lado, no pierdas el aliento. Decirle, vamos, que comiste la sopa hoy ya, domingo a la noche, tan fuertes ahí.
Entonces dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una de las cosas que pudimos descubrir por medio de las Escrituras y profundizando es que obviamente nuestro Dios es nuestro Padre celestial, y es un Dios amoroso. Así conmigo, Dios es un Dios amoroso que nos ama tanto, y porque nos ama, dice el verso 6, nos tiene que disciplinar. Y hoy vamos a ver de qué se trata la disciplina, cuál es la definición. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la disciplina? Si querés anotar esto, la disciplina de Dios es integral y vital en la vida del cristiano. La disciplina de Dios es vital para cada uno de nosotros. La necesitamos. Decir conmigo, yo necesito ser disciplinado. Es más, de uno traga saliva. No digo esto, hermano, toco madera. No, todo hijo de Dios que quiere parecerse a Cristo Jesús necesita ser disciplinado. Y vamos a seguir. La disciplina de Dios disciplina a los suyos. Y por eso este Hebreos 12, amada iglesia, es clave que lo podamos entender. Dios está llevando a cabo su obra de santificación en la vida del creyente por medio de la disciplina. Vamos a ver que el autor de Hebreos nos está dando a conocer un Dios amoroso que disciplina a sus hijos. Hebreos nos está hablando, el autor de Hebreos está enseñando a la iglesia de Cristo en general, pero en este punto está hablando específicamente a los hebreos, como nos habla a nosotros, de que Dios, porque nos ama, nos educa. Decir conmigo, yo necesito ser educado por Dios. Quiero ser formado a la imagen de Él y semejanza. ¿Cuántos dicen amén a esto? El autor de Hebreos nos habla de la disciplina de Dios y vamos a ver un poco del contexto en el cual se escribe esta carta. ¿Quieren saberlo? Recuerden que siempre es muy necesario estudiar el contexto en lo que vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque así tenemos una idea correcta de lo que Dios está enseñando y comprender con más profundidad lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántos están interesados en saber el contexto? Amén, vamos. Fíjate, mira lo que dice. Esta carta va dirigida a una comunidad de creyentes judíos, compuesta en su mayoría creyentes en Cristo Jesús y otros interesados en el Evangelio. Fíjate esta aplicación que hace, esta distinción que hace el autor de Hebreos. Y lo vamos a ver en algunos versículos que vamos a leer. En esta comunidad, dice que esta carta fue dirigida a una comunidad judía que había cristianos nacidos de nuevo, cristianos verdaderos, pero también en esa misma comunidad de cristianos había cristianos falsos, hijos falsos. Y vamos a profundizar en esto, vamos a ir viendo, a ver, de qué se trata. ¿Vos querés decir algo, pastor? Porque yo voy a toda velocidad. No, ¿vamos a toda velocidad? Yo me voy enganchando. Bueno, está bien. Entonces, esa comunidad cristiana estaba compuesta por creyentes en Cristo Jesús, verdaderos, y otros solamente interesados en el Evangelio, pero que todavía no tenían compromiso con Cristo. Por eso vamos a ver que hay varios pasajes bíblicos que nos dan muchas advertencias acerca de qué se trata ser hijo de Dios verdadero y la necesidad del compromiso con Cristo. Los hebreos experimentaban, y fíjate la problemática que ellos estaban viviendo, los hebreos experimentaban persecución de parte de otros judíos por creer en Cristo. Estos judíos querían que se vuelvan al judaísmo. Ellos comenzaron a presionarlos. Fíjate lo que pasaba. Los presionaban, los perseguían. Estos creyentes comenzaron a padecer por Cristo. Muchos de ellos fueron presos. Otros perdieron sus propiedades, o sea que perdieron sus casas. Y yo hacía esta pregunta a la congregación anterior, al anterior culto. ¿Cuántos estuvieran dispuestos por creer en Cristo Jesús a perder tu casa, tu techo? Esta es la primera iglesia. Así se fundó la iglesia de Cristo. Y fíjate qué tremendo nivel de fe y de amor y qué perspectiva correcta tenían de la eternidad estos hombres y mujeres. Su vida, su bienestar no pasaba por lo bien que le vaya en esta vida. Ellos no le daban todo su enfoque a esta vida. Ellos entendían que era temporal, sino que todo su enfoque estaba en lo eterno. Entonces ellos podían padecer cosas tan tremendas como perder su casa, perder su seguridad, perder su techo, perder la cama donde dormir, perder el dinero, porque muchos perdieron dinero, perdieron sus trabajos, otros fueron encarcelados.
pero toda su perspectiva estaba en lo eterno. Ellos sabían que tal vez padecían momentáneamente en esta vida, pero la recompensa que ellos tenían era eterna. Su gloria mayor era estar con Cristo y recibir esas recompensas. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en el camino que la iglesia perdió tanto el enfoque? ¿Verdad? Porque si vuelvo a hacerte la pregunta, ¿estarías dispuesto por Cristo Jesús perder tu auto o perder tu casa o perder tu trabajo por ser cristiano? ¿Cuántos estarían dispuestos? Nadie levante la mano, nadie diga nada, ¿no? Pero qué tremendo. Ahora, somos la iglesia de los últimos tiempos y antes del regreso de Cristo, la iglesia del Señor va a pasar persecución. Cuando hablamos y cuando estudiamos la palabra de Dios y sabemos todo lo que se ha profetizado para estos últimos tiempos, vemos que realmente la iglesia de Cristo va a sufrir mucho, va a padecer mucho. Por eso el Espíritu Santo de Dios está trayendo mensajes como estos donde nos vuelve a reenfocar. Estamos volviendo a la esencia. Durante años se ha predicado un evangelio donde se usa la fe y el poder de Dios para llegar a fin de mes. Pero el evangelio va mucho más allá de lo bien que lo puedas pasar en esta vida. Estas generaciones tienen todo su enfoque en esta vida que es temporal, que se acaba fácilmente. Y hemos perdido algo que hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Hoy con facilidad la gente se aparta de la fe, renuncia a la fe. No tiene temor de perder la salvación. No tiene temor. ¿Por qué? Porque toda su perspectiva está en lo físico, en lo tangible, en esta vida natural. Toda su inspiración de bienestar es en esta vida y no piensa en la eternidad. Ahora la palabra de Dios, la Escritura nos enseña que nuestra estadía eterna se define en esta vida temporal. Por eso la iglesia primitiva, todo su enfoque estaba en lo eterno. Su fe estaba arraigada en los galardones que iban a recibir. Por eso cuidaban su salvación, permanecían en la fe a pesar de que perdían sus propiedades, perdían dinero, eran golpeados, eran azotados. Ellos entendían la esencia del evangelio. Hoy el evangelio, lamentablemente, se dan discursos que no son bíblicos. Se dan muchas predicaciones populares, lo que veníamos diciendo estos últimos días, donde para atraer gente se le dice a la gente lo que la gente quiere oír, pero no se le dice lo que Dios quiere decir realmente. El evangelio no se trata para llegar a fin de mes, sí, es una consecuencia, gloria a Dios por eso, pero el enfoque mayor es tu transformación y la salvación de tu alma. El qué va a pasar cuando Cristo venga, el qué va a pasar cuando la muerte te toque. Algo de lo que vos estabas diciendo acá y algo que también podemos ver a diario, ¿no? Que estos judíos que se habían convertido al cristianismo eran persuadidos, ¿no? Para que ellos dejaran su fe, para que volvieran hacia atrás. Entonces, lo que podemos ver en la palabra de Dios es que esta iglesia, la iglesia primitiva, no callaba, sino que al contrario, permanecían en la fe y se iban multiplicando. O sea, los instaban a volver hacia atrás, pero ellos se mantenían en la fe. Pero yo pensaba, ¿no? Cuando hablábamos acerca de esto, en cuántas veces también nosotros somos influenciados para volver hacia atrás. ¿Cuántas veces somos influenciados para dejar nuestra fe, para volver al lugar de donde Dios nos sacó? Somos influenciados por la gente que está alrededor nuestro, somos influenciados por el sistema, por tantas cosas en el trabajo, etcétera, etcétera. Somos influenciados. ¿Y cuántos hay que hay esta distinción que hace, ¿no? Entre los cristianos verdaderos y aquellos que simpatizaban con la fe? Y aquellos que simpatizaban con la fe querían que los verdaderos vuelvan hacia atrás. Pero tal vez estos simpatizantes ante la presión y demás, tal vez callaban, no manifestaban, bueno, a ver, estoy un poquito interesado en Cristo y quiero profundizar. No, sino que ellos negaban la fe en cierta forma. ¿Y cuántas veces nosotros, presionados por el sistema, presionados tal vez en los trabajos, por todo lo que es el entorno, cuántas veces somos presionados a volver hacia atrás
y lamentablemente volvemos hacia atrás. En vez de mantenernos con nuestra fe bien firme, plantados en la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo Jesús, ¿cuántas veces nos hacemos, como dice la palabra, nos hacemos al mundo, en vez de que los que no conocen a Cristo vengan con nosotros a los pies de Jesús? Entonces fíjate qué importante es esto, y que también esta carta está dirigida en un tiempo específico, pero también hoy vemos claramente que son cosas que está viviendo la iglesia de este tiempo. Así es. Son cosas dinámicas que se van a ir dando en los tiempos que vivimos, en la generación, en la iglesia de este tiempo. Por eso algo que hablábamos con el pastor es que bueno es que Dios siga alineándonos a nosotros como casa a su voluntad, ¿no? A lo que está en el deseo de su corazón, a la palabra que está en su corazón, que Él nos siga alineando y que nosotros seamos gente entendida, que podamos discernir lo que Dios en este tiempo nos está hablando, y que sí vamos a ser influenciados por el sistema y por las demás cosas, pero que nosotros cada vez podamos ser esos hijos radicales, Amén. Determinados, al Así es. 100% como nos viene hablando el Señor. O sea, ya no volvemos atrás. ¿Cuántos quieren volver atrás? No, nadie. Sino que cada vez queremos avanzar. Amén. Hasta Sí, el Señor. momento en que Cristo venga Así a buscarnos. es. ¿Puedes decir amén? Amén. Para poder entender un poco mejor el contexto y qué es lo que estaban viviendo esta comunidad cristiana, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, unos capítulos más arriba de lo que leímos recién. Hebreos 10, versículo 32 al 39, vamos a leer en la versión NTV, que está mucho más claro y vamos a poder comprender mejor. Vamos. Dice lo siguiente: acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Amén, sí, Mis Señor. justos vivirán por la fe, pero no se complace con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán Amén, salvas. sí, Señor. Amén. Alguien diga gloria a Dios a esto. Amén. Ahora, ¿a quién le está hablando el autor de Hebreos? Le está hablando a ese grupo de cristianos que eran devotos del cristianismo, pero no habían nacido nuevos, que no eran cristianos verdaderos. Y él está haciendo recordar, recuerden ustedes, fíjense en el verso 32, en la versión Reina Valera dice: pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados. ¿De qué está hablando? Recuerden cuando ustedes conocieron a Cristo, se volvieron al Señor y comenzaron a dar sus primeros pasos. Recuerden cómo eran ustedes, cómo estaban encendidos. Y sigue diciendo ahí un par de cosas. Fíjense, recuerden, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Recuerden que ustedes se entregaron al Señor y comenzaron a pasar un montón de cosas negativas. Y ahí empieza a detallar en los versos siguientes. Verso 33 dice: por una parte, ciertamente con vituperios. Me gusta tu versión, más linda, la 33, más claro, porque causa palabras más. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Wow, fíjate, recuerden, ustedes conocieron al Señor y comenzaron a dar sus primeros pasos. Recuerden cuán encendidos estaban. Fueron golpeados, los ponían en las plazas y los golpeaban y quedaban como ridículos. Perdían sus propiedades, y me encanta porque dice: y ustedes lo tomaban con gozo. ¿A
aquel autor de Hebreos está haciendo recordar, fíjense en cómo eran ustedes cuando comenzaron, pero hoy están fríos, están tibios. Vamos a ver versos más arriba. Hebreos 10, versículo 26 y 27. En la Nueva Traducción Viviente también seguimos en esa. Fíjate lo que estaba pasando con estos cristianos que comenzaron bien, y por eso los está exhortando el autor de Hebreos. 26 dice: Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Fíjate, qué tremendo esto. ¿De qué está hablando Hebreos? Los está confrontando porque estos cristianos que decían ser cristianos, hijos de Dios, estaban viviendo bajo un patrón de pecado, un patrón de desobediencia. A ver, recordemos, ¿de qué se trata el Evangelio? Poder de Dios para salvación y transformación. ¿Qué estaba pasando? Su vida no estaba siendo transformada. Por eso el autor de Hebreos los está confrontando y está diciendo: hey, recuerden ustedes cuando comenzaron, estaban tan encendidos que no les importaba la tribulación que pasen, no les importaba perder nada, ustedes se mantenían en la fe en Jesucristo. Pero hoy, lo vemos en los versos estos que estamos leyendo, están viviendo bajo un patrón de pecado. No están entendiendo de qué se trata el Evangelio. Sus vidas tienen que ser transformadas. Están en un patrón de pecado y en un patrón de desobediencia. Pero es tremendo lo que dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento, o sea, ¿ustedes conocieron a Cristo? ¿Conocieron de qué se trata el Evangelio? Que sus vidas comenzó una obra poderosa del Señor de salvación y de transformación, pero hoy están viviendo en pecado. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza de la fe que están desarrollando. Estaban siendo confrontados y por eso, ahora, ¿cómo sabemos quiénes son los hijos verdaderos y los que son devotos del cristianismo? ¿Por qué da esta distinción? Y lo vamos a ver en otros versos que aparece bien en claro. ¿Por qué en una misma comunidad o en una misma iglesia todos dicen amén, pero no todos son hijos verdaderos y otros son devotos? Unos son verdaderos, otros son devotos. ¿De qué se diferencia? Justamente, el devoto se inclina por el Evangelio, pero no lo vive. Vive un patrón de desobediencia. Dios le habla y posterga su cambio, posterga su entrega, posterga el renunciar tal vez a ciertos pecados o a ciertas desórdenes que vive. El devoto se inclina, tal vez se identifica con una fe: ay, qué lindo lo que Jesús dice, pero no lo vive. Por eso aquel que la buena obra comenzó tiene que proseguirla. Estamos desde el día que te entregaste a Cristo en un proceso de transformación. Ahora no puede detenerse ese proceso en nosotros. ¿Por qué dentro de los templos hay tanta gente que todavía sigue atada al adulterio? ¿Por qué dentro de los templos todavía hay tanta gente mentirosa que está atada a la mentira cuando es un pecado netamente satánico y luciferiano? El padre de mentira es Satanás, y quien practica la mentira es hijo de Satanás, dice la palabra de Dios. Es bien claro y bien confrontante. Y hay cristianos que viven mintiendo y se creen su mentira. Hasta mienten una apariencia de espirituales dentro del templo. Y es una mentira, es una apariencia. ¿Por qué pasa esto? Porque, amada iglesia, hemos olvidado cuál es la esencia del Evangelio. ¿Y a qué fuimos llamados? Si le preguntaba a cualquier cristiano: ¿a qué fuiste llamado? A evangelizar a las naciones, hermano. A las naciones, ¿no? Enseguida saca ahí No, el primer llamado es a que te parezcas a Cristo. Parecete a Cristo y después el Señor verá qué va a hacer con vos. No, hermano, eso es muy extremista. Es lo que la palabra de Dios enseña. Fuimos llamados a ser la imagen del Hijo de Dios aquí en la tierra. Sobre todo la iglesia que va a ver el regreso de Jesucristo. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, la gente se va a convertir por el testimonio.
No por los predicadores o los discursos, gente que habla lindo, está lleno. Pero gente que vive, aunque sea un 2% de lo que dice, hay muy poco. En los últimos tiempos, amada iglesia del Señor, la gente se va a convertir porque vamos a exhibir el Evangelio. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso vos y yo tenemos que volver a la esencia. Porque el Señor nos muestra y nos da un paralelo de cómo nació la iglesia de Cristo. Cómo Hebreos, el autor de Hebreos está confrontando. ¡Ey! Comenzaron bien, pero hoy detuvieron el proceso de transformación y están viviendo en un patrón de desobediencia. Dios les está hablando, pero postergan el cambio, postergan la entrega, postergan la transformación. Mira lo que sigue diciendo porque es interesante y es fuerte. Versículo 29 dice: piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Paremos ahí. Fíjate lo que dice. Piense pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A la gente que está allá afuera? No, le está hablando a la comunidad de cristianos que estaban viviendo a medias tintas. Ustedes, con su estilo de vida de postergar su transformación, están pisoteando a Jesucristo. Están pisoteando la sangre que vertió para que ustedes sean justificados. Y versos anteriores dijo: si a ustedes, verso anterior que no lo leímos, dice: ustedes, ¿cómo es que dice? A ver, leemos el siguiente. Sí. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Si seguimos bajo un mismo patrón de desobediencia, conociendo la verdad, que la verdad se trata de que ese patrón tiene que morir en tu vida. Si conociendo la verdad, si conociendo de que Dios es un Dios santo y sin santidad nadie lo verá, y si no caminas en esa verdad, entonces, ¿qué sacrificio va a justificarte? A ver, leámoslo otra vez. Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. O sea que aquel que conoce la verdad y no la vive, aquel que conoce el Evangelio y no lo vive, solamente queda juicio para esa persona. Ni aún la sangre de Cristo justifica. ¿Por qué? Porque conocen la verdad, mas no viven en la verdad. Esto no se predica, esto no se dice, porque más de uno se puede ofender y levantar de la silla. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada, y sobre todo en este último tiempo, donde hay tanta mentira desde los púlpitos, donde hay tanta manipulación, donde se dice lo que la gente quiere oír. El pecado es pecado. Y solo por medio del arrepentimiento y nuestra fe en Jesucristo somos reconciliados con Cristo otra vez y tenemos esperanza. El Evangelio no es que vengo al domingo para calmar mi culpa de lo terrible que soy. No, el Evangelio se trata de que mi vida tiene que cambiar. Tengo que ser libre de la pornografía, tengo que ser libre del adulterio, tengo que ser libre de la mentira, tengo que ser libre de la maldad. Es tremendo, pero esa es la realidad. Dios hoy está preparando a su iglesia, amados. Vos y yo estamos siendo, porque esta palabra es para mí también, no es para no, es para mí, para todo aquel que cree en Jesucristo. Es mía la palabra. Estamos siendo confrontados a ser transformados porque Cristo Jesús viene. Dios nos pide todo. ¿Cuántas veces nos viene hablando esto? Dios nos pide todo de nosotros. Dios no pide un poquito de vos, te quiere entero. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso que te ama. Fue alto el precio para que seamos reconciliados con Él. Ahora hay que caminar en el patrón de obediencia a su palabra, por amor a Él. Amén. Quería hacer un comentario acerca de esto, ¿no? Que obviamente que palabras como estas nos confrontan. Amén. Y lo que puede ofenderse es nuestra carne, nuestra naturaleza. Cuando nosotros no hemos sido realmente transformados por el poder de Dios, ahí es donde uno se ofende. Qué fuerte que es esto, me acusan de pecador. Pero en realidad la palabra sí nos confronta y nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a examinarnos y tomar buenas decisiones. Proverbios 3, versículo 11 y 12, la versión
Palabra de Dios para Todos, o TLA, no recuerdo ahora, NTV, dice justamente eso, que cuando Dios nos discipline, cuando Dios nos corrija, que no nos ofendamos. O sea, hoy podemos ver justamente esto, ¿no? Una generación que se ofende por todo, nos ofendemos por cualquier cosa. Cuando nuestra vida no es transformada verdaderamente y se habla una palabra fuerte, nos ofendemos, y hasta aún nos ofendemos con Dios, porque Dios muchas veces nos habla en la palabra, en nuestras casas y demás, y hasta nos ofendemos con Dios porque no queremos ser transformados en realidad. Entonces, eso es lo que se ofende, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero yo creo que este es un tiempo donde Dios está obrando en nuestra vida, nos está hablando, nos está direccionando, porque Él está despertando una generación radical, una novia que se está preparando. Nos estamos preparando, ¿verdad?, para el regreso de Cristo, para cuando Él venga. Nos estamos preparando para eso. Entonces, necesitamos ser radicales, necesitamos estar al 100% como Dios nos viene hablando, que no se apague nuestro fuego, que seamos constantes, que seamos íntegros, que seamos perseverantes en tantas cosas. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, y por eso hoy nos está hablando acerca de esto, de la disciplina, de este obrar de Dios. Amén. Para transformación en todo nuestro ser. ¿Puedes decir amén? Amén, amén. Sí, Señor. Fíjate el verso 37 del capítulo 10. Como el autor de Hebreos les recuerda algo. Los está confrontando por el estilo de vida que están teniendo, pero les recuerda algo en el 37. Dice, porque aún un poquito, me encanta, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De qué les está recordando? Hey, recuerden que Cristo Jesús viene. Pónganse en la cuenta. Rápido. Aquel que dijo que viene. Sigue diciendo el 38, mas el justo vivirá por fe. El autor de Hebreos le está recordando la importancia de que vivamos en fe y permanezcamos en la fe en Cristo. Y a ver, no fe para el milagro que necesitamos, fe para permanecer en obediencia a Dios. Que tu fe sea tan fuerte para morir a tu carne, que tu fe sea tan fuerte para creer lo que Dios está pidiendo en la palabra y permanecer en Él. Porque cuando decimos el justo por fe vivirá, lo primero que pensamos es, bueno, voy a tener que pasar las pruebas y las luchas creyendo. Aparte de eso, se está refiriendo en el contexto a que tu fe te haga permanecer en santidad, que tu fe abunde para vencer toda tentación. Que tu fe abunde para cuando venga la prueba más dura, la aflicción más dura, como esta gente que aún perdía en su casa por creer en Jesucristo, permanezcas en la fe. ¿Por qué? Porque cuando pasan cosas duras, vienen los ataques de duda, ¿sí o no? Dudamos de Dios. ¿Cómo puede ser? Si Dios es bueno, ¿cómo puede ser que yo pierda mi casa? Ellos podrían decir eso. Por eso el autor de Hebreos le dice, el justo por fe vivirá. Y sigue diciendo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, si soltas la fe por la aflicción dura que está viviendo, eso no va a agradar a mi alma. Eso no tiene nada que ver con mi voluntad. Los hijos verdaderos atraviesan aflicciones duras, atraviesan pérdidas, se dejan disciplinar por Dios, se dejan formar por Dios, dejan que Dios comience a transformar su vida, se dejan enseñar. Los hijos verdaderos aman la disciplina de Dios, porque entienden de qué se trata el evangelio, ser transformados. Yo vivo como quiero, hago lo que quiero, ¿no? Mucha gente ahí. Por eso decíamos, este mensaje es muy difícil predicar en esta era. ¿Por qué? Porque se caracteriza por la rebeldía que hay en el corazón hoy. Desde el Edén hasta ahora, todos estos años, siglos y décadas, el ser humano cada vez se corrompió más y más. Y todo se está preparando es la última era, se está preparando para el regreso de Cristo. Y cada vez hay más gente rebelde a la palabra de Dios y a Dios mismo. Y no quiere ser formada. Justamente hablar de disciplina, que Dios, porque nos ama, nos corrige. Nos tiene que meter en procesos a veces duros y fuertes para que entendamos que necesitamos vivir conforme a su voluntad
¿Seguimos? Vamos, seguimos. ¿Dónde estamos? ¿A quiénes entonces le escribe el autor de Hebreos? Le escribe a un grupo de cristianos que eran genuinos hijos de Dios y a los que solo eran simpatizantes superficiales que no tenían compromiso con Cristo ni con su palabra. Siempre entonces en una comunidad cristiana va a haber estas dos clases de cristianos, hijos verdaderos y los simpatizantes del Evangelio. ¿En qué se caracterizan los simpatizantes del Evangelio? Si querés anotar ahí. Un simpatizante del Evangelio se caracteriza ¿por qué? Porque no se deja transformar, número uno. No se deja transformar por Dios. Número dos, no desarrolla el carácter de Cristo. Número tres, no permanece en la fe en los tiempos de aflicción o en los procesos duros. Número cuatro, no se compromete con Cristo ni con la palabra. Número cinco, no permanecen en el camino de la fe. Rápidamente dejan, sí me aparto. Eso no fueron hijos verdaderos. Esto no es para mí. Esto no es para mí, ¿no? Tal cual. Al contrario, Cristo Jesús vino pecadores. ¿Cuántos pecadores hay? Vino para nosotros, pero para darnos la oportunidad de ser transformados en su poder. En Cristo Dios saca tu mejor versión, la versión nunca vista, porque desde que naciste, llegaste a este mundo bajo un patrón de pecado, de desobediencia, pero en Cristo Dios saca la mejor versión de cualquier persona. Amén. Es motivo de gozo. Fíjate lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, afirmando esto de los cristianos genuinos y los simpatizantes del Evangelio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer. En Reina Valera dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿De quién está hablando el apóstol? Juan. De aquellos que en algún momento dijeron, sí, me aparto. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Vieron que alguno dice, tal hermano, no lo veo más, no está más. Ahora ha perdido la salvación. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué está dando a entender el apóstol Juan? Que ellos nunca fueron hijos de Dios, si no, no se hubieran apartado. Aquellos que permanecen en Cristo están en un patrón de obediencia y esa obediencia trae transformación a sus vidas. Pero aquel que un día dice, sí, me aparto, jamás, por más que haya hecho la confesión de fe, fue hijo de Dios. Si no, no se hubiera apartado. Si no hubiera dejado la fe en Cristo. Esto es tremendo. Esto como que hace un poco de ruido, ¿verdad? Seguimos. El autor de Hebreos se dirige a una comunidad de cristianos recordándoles la recompensa de la fe por medio de la aflicción, el llamado a una vida de fe en medio de la aflicción y las dificultades. Estos creyentes se preguntaban, presta atención a esto, yo me identifico con la fe en Cristo, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Se acuerdan lo que leíamos recién? En Hebreos 10, todo lo que pasaron estos cristianos. Muchos de ellos se preguntaban, pero está bien, yo creo en Jesucristo, pero ¿por qué tengo que pasar por todo esto? O sea, ¿cómo que perdí mi casa? ¿Cómo que me agarran a cazotes a cada rato? Termino preso, no tengo dinero, ¿por qué? Varios se preguntan, ¿y por qué tengo que pasar por pruebas? ¿Por qué no? Varias veces. Todos creemos que si nos dedicamos a la fe en Cristo como que todo va a ir bien, ¿no? Y sobre todo en la oratoria y en la predicación que hoy hay, pero esto no es la realidad bíblica. Entonces el autor de Hebreos le responde a esta pregunta y les está diciendo que están sufriendo la disciplina de Dios sobre ellos, porque son amados por Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Es la realidad. Ahora, quiero que notes esto. Disciplina no es castigo. Y vamos a ver. Disciplina no es castigo. Vamos a ver la diferencia de uno y de otro. El pasaje de Hebreos, la palabra disciplina aparece 9 veces. ¿Saben qué significa en el griego original la palabra disciplina? En ese texto es paideia. Anota ahí si querés. Paideia. Esa es la palabra original.
¿Qué significa paideia? Significa pedagogía o pedagogo. ¿Qué significa? Instructor o entrenamiento de niños. Y acá hay varios docentes, varios pedagogos, ¿no es cierto, Joel? Esa. ¿De qué se trata entonces un pedagogo? Era un instructor que educa niños. ¿Qué nos está dando a entender Hebreos? Hebreos presenta un Dios que educa a sus hijos. Así como los padres terrenales educan a sus hijos naturales, así Dios también nos educa a nosotros. Por eso la disciplina en este contexto no lleva la idea de castigo, sino de entrenamiento y de educación. Dios utiliza y nos mete en proceso de disciplina para educarnos. ¿Y saben por qué? Yo no es que quiero meter a mi hija en disciplina o tener que llegar a darle con la varita en la cola. ¡Ping! ¿Algún padre desea eso para sus hijos? La verdad que no, ¿verdad? Porque uno los ama y quiere lo mejor para ellos. Pero a veces tenemos que llegar a disciplinarlos, el típico te voy a castigar y no vas a ver la tele o algo así, ¿vieron? Que algo que le tocamos algo que le duele, para disciplinarlos. Tenemos que llegar a algo así por la dureza del corazón. Porque hay ciertas lecciones que no las quieren aprender, entonces tenemos que llegar a un nivel más elevado para corregirlos y formarlos, porque esa es la tarea que Dios nos dio como padres, formar a nuestros hijos para un futuro mejor, prepararlos para que se inserten en esta sociedad, hechos y derechos. Ahora Dios es nuestro Padre Celestial, es nuestro pedagogo que nos está entrenando, nos está formando en esta vida, en este plano terrenal, para un futuro, en una eternidad gloriosa. Así como yo estoy formando a mi hija y la tengo que corregir, Dios nos tiene que corregir a nosotros para formarnos. Y tiene que llegar a veces a disciplinas, no porque quiere hacernos la vida imposible, sino por lo duro que somos nosotros. Si mi hija se portara bien, y si tu hija o tu hijo se portara bien, no tendrías que disciplinarlo, ¿sí o no? No habría necesidad de retarlo o darle una nalgada, ¿sí o no? A ver cuántos padres retan a sus hijos. Sí, ¿verdad que es necesario retar a nuestros hijos y corregirlos? Es necesario, es bíblico. La palabra de Dios dice que hay que disciplinar, hay que corregir. Hoy hay una ideología y una psicología que se cree que no es necesario. No es lo bíblico. La palabra de Dios dice que hay que corregir y poner límites porque es la manera de formar a nuestros hijos. Y aún utiliza la palabra y el término vara, ¿verdad? A veces hay que llegar a la vara. Es necesario. Ahora, de la misma manera, Dios muchas veces tiene que meternos en proceso porque Dios te habló una vez bien, te habló dos, te habló con amor y gracia 3, 4, 5, pero llega un momento que tiene que corregirte. Llega un momento que el proceso de disciplina tiene que comenzar para formarnos para una eternidad con Él. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es un Padre amoroso y al que ama, porque lo ama, lo corrige. Yo amo a mi hija y quiero que sea una mujer hecha y derecha en el futuro y la tengo que educar, aunque hoy me duela tal vez tener que disciplinarla, aunque me duela hoy tal vez darle una nalgadita, pero sé que es para su bien. De igual manera, Dios nos forma a nosotros. ¿Cuántos quieren ser formados por Dios? ¿Cuántos quieren ser disciplinados por Dios? Entrenados por Dios. Bien. Qué importante es entender la disciplina de Dios desde este punto, ¿verdad? Porque nos va a librar de la ofensa, nos va a librar de estar enojados, nos va a librar de cuestionamientos. Entonces es tan importante entender esto. Dios no me está disciplinando porque, para castigarme, sino que Él me está disciplinando porque me ama. Él está trabajando en mí porque me ama, porque quiere provocar la transformación en mi vida. Entonces, qué importante es eso. Y fíjate cómo lo que vemos, ¿no? Y lo que podemos percibir en lo que es esta generación eclesiástica, ¿no? Porque tal vez pensamos que hablamos de la gente que no tiene a Jesús. Obviamente que ellos no quieren ser disciplinados, no quieren tener límites, pero nosotros muchas veces como cristianos tampoco queremos tener límites. Sí, y necesitamos,
sí, tal cual, más en esta era. Pero necesitamos entender que Dios nos está procesando, que Él está trabajando en nuestra vida primero por amor, pero Así también, es. como dice la palabra de Dios, que Dios empieza a podarnos, ¿no? Él empieza a trabajar en nosotros para que podamos llevar frutos. Y el fruto es primero que nos parezcamos a Él. Amén. Amén. Así que entender la disciplina desde este punto, desde el verdadero significado de la palabra, Así es. es súper importante para que nos libremos de la ofensa. Así es. Amén. Entonces, un padre amoroso siempre corrige a sus hijos, aún trayendo dolor sobre ellos cuando es necesario por medio tal vez de una vara. Y eso lo vemos en Hebreos 12, 5 y 6, no lo vamos a buscar ahora. La corrección de un niño no puede basarse en amenazas. ¿Vieron cuántas veces la madre dice, ahora cuando venga tu papá vas a ver? ¿No? ¿Cuántas madres le pasó? ¿No? Y el malo de la película llega el padre remuerto de casado y que el hijo lo ve como con un tridente, ¿no? Como el diablo. Cuando venga tu padre vas a ver, le voy a decir. No puede la educación de un hijo basarse en amenazas. El hijo tiene que llegar a la disciplina. La amenaza no cambia a nadie. La disciplina forma el carácter. La disciplina forma al individuo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Por eso es tan necesaria. Ahora vamos a ver qué significa castigo. Vimos lo que es disciplina, ahora vamos a ver castigo. Castigo tiene que ver con paga. Los que anoten eso. Con paga, con pagar. Tiene que ver con venganza. Tiene que ver con ira. Ahora, Cristo ya pagó por nosotros. Entonces Dios no es un Dios que castiga. Decí conmigo, Dios no nos castiga. Sí nos disciplina. Porque fíjate que castigo tiene que ver con pagar algo. Tiene que ver con venganza. Tiene que ver con ira. Pero Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros el castigo, la paga del pecado. ¿Cuál era? Muerte. Ahora Jesús tuvo que cargar el pecado de la humanidad, tuvo que cargar tus pecados y mis pecados y pagar. La ley decía que todo aquel, antes que Cristo venga, la ley decía de Dios que todo aquel que peque tenía que morir. Ahora en la gracia de Dios viene Jesucristo, carga el pecado del mundo, carga tu pecado y mi pecado y paga esa deuda. Cumple con la ley, muere un justo para que todos nosotros podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Entonces, la disciplina no tiene nada que ver con castigo. Dios no castiga a sus hijos, sí los disciplina, sí los entrena. Amén. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, en la PDT. ¿Para quién es el castigo? Para aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Y vamos a ver lo que dice ahí. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Se le fue, dice la pastora. Aguantemos, se le fue. Igual creo que los chicos lo tienen, ¿o no? 1:8. Creo que sí. Ahí está. Dice. Ahí está, un minutito. Él vendrá del cielo para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Wow. ¿Quiénes van a ser castigados? Aquellos que no creen en Jesucristo. Dice en la versión Reina Valera, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que no obedece conoció en algún momento. ¿De qué está hablando? Aquellos falsos hijos de Dios, devotos de una religión, que conocen la verdad pero no la viven. Para ellos sí hay castigo. Pero ¿cómo, pastor? Si está la sangre de Cristo. Sí, la sangre de Cristo corre para los que están en Cristo. Para los que viven en un patrón de obediencia y obedecen el evangelio de Jesucristo. Lo que está diciendo ahí bien clarito. No conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de Jesucristo. Estos van a sufrir el castigo de Dios. Por eso es tremendo. Abramos los ojos y paremos las antenas. No es como muchas veces se dice y no es como muchas veces creemos. Por eso hay tanta gente sin compromiso dentro de los templos, porque la verdad no se predica. Esto, para muchos pastores, un mensaje así representa que se ofendan y se me vayan de la congregación. Pero mucho peor va a ser que un día me va a parar delante de Dios y me pregunta, yo te di la misión
de predicar el evangelio y edificar a mi iglesia. ¿Por qué no enseñaste? Y porque tenía miedo que se vayan de la congregación. Yo te llamé para que los enseñes, los guíes. Entonces, predicaciones como estas, a muchos pastores, apóstoles, no quieren hacerlas. Porque confrontan en el amor de Dios, pero confrontan. Pero son necesarias, iglesia. Es necesario saber lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios espera de nosotros. Él nos ama y la esencia del evangelio es que seamos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entra la disciplina de Dios. Vamos a Romanos 8, verso 1. Ya estamos, me dice la pastora, Sí. es verdad. Bueno, Romanos. Seguimos. No, ya se terminó. Ah, ya se terminó. Sí. Ay, qué sí. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá está, Wow. más claro, échale agua. Mira, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esto y dicen amén? Gracias, Señor, gloria a Dios. Ahora, ¿para quiénes no hay ninguna condenación? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Esto qué conlleva? A los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Vieron que muchas veces dicen, ninguna condenación hay, ya estamos en Cristo, ya está, todo bien, estoy salvado. Hey, hay un requisito. No hay ninguna condenación para los que no andan en la carne y andan en el Espíritu. ¿De qué está hablando? Para los que andan en un patrón de obediencia a la palabra de Cristo. No te cuelgues de un versículo que no te corresponde. Arrepentite y enderezate. Porque no serán condenados los obedientes, los temerosos, los que aman a Jesucristo y viven en un patrón de obediencia. Ellos, nadie los va a condenar, porque viven el evangelio de Jesucristo. Pero el resto que menea la cabeza en los templos, pero posterga su compromiso, posterga su muerte a la carne, ellos sí van a ser condenados. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios o ay, ay, ay. ¿Para qué sirve la disciplina? Y ya terminamos. Anotá esa pregunta si querés y vamos a responder en 3 puntos. Número 1, la disciplina de Dios sirve para corregirnos. Pone ahí, para corregirme. A veces la corrección de Dios es severa y lo vemos en el contexto de la Santa Cena. Y vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo. Primera de Corintios, vamos, 11, 30 y 31. Y vamos a leer en la versión BBL. Creo que ese sí lo tienen los chicos. Esa, vamos. Leemos. Esta es la razón por la que muchos de ustedes están débiles y enfermos, e incluso algunos han muerto. Sin embargo, si realmente nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados de esta manera. Pero cuando somos juzgados, estamos siendo disciplinados por el Señor, a fin de que no seamos condenados junto con el mundo. El apóstol Pablo le está enseñando a los corintios en el contexto de la Santa Cena. Le está diciendo, miren, muchachos, muchos de ustedes tomaron indignamente la Santa Cena. Por eso muchos de ustedes, fíjense en que están enfermos. Imagínate que el apóstol Pablo venga acá y predique eso. Muchos de ustedes, tan solo por tomar indignamente la Santa Cena, Dios los arrojó a enfermedad. Esto está diciendo la palabra de Dios. Pero esto no se dice. Por eso hay tanta gente rebelde dentro de la iglesia. Tanta gente no transformada. Tanta gente que parece que pisotea, como leíamos el versículo, la sangre de Cristo. Muchos fueron arrojados a enfermedad, otros están débiles entre ustedes y otros hasta han muerto. Hasta algunos murieron bajo la disciplina de Dios. Esto es tremendo, pero es la realidad. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina? Número 1, nos corrige. Número 2, la disciplina sirve para prevención. Anota eso si querés. Muchas veces nos disciplina para prevenir que caigamos en ciertos pecados que serían muy dañinos para nosotros. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Alguien sabe quién está hablando ahí? ¿Quién es? El apóstol Pablo. Y mira, cualquiera de nosotros diríamos: el apóstol Pablo, chapó, era un capo, era alguien que, ¿cómo va a merecer disciplina? O sea, como que no nos cierra, ¿no? Porque un ejemplo realmente el apóstol Pablo. Pero fíjate, recién dijimos número 2, previene la disciplina. A veces entramos en procesos de disciplina de Dios para prevenir. ¿Y de qué lo está previniendo? Porque justamente es un hombre recto, es un ejemplo. ¿De qué lo está librando Dios al apóstol Pablo? Él lo está diciendo: para que no se enaltezca mi corazón. Podía caer el apóstol en algo que muchas personas caen hoy, en creerse: epa, mira qué groso soy, ¿no? ¿Cuántas personas tocan la gloria de Dios? Porque tal vez Dios comenzó a usarlos por algo, o tal vez realmente sí, una vida comprometida con Dios. Entonces, yo soy el más santo, ustedes son todos pecadores, y condena a todo el mundo. No, justamente el apóstol Pablo está diciendo: Dios me metió en un proceso de disciplina y soltó sobre mí un aguijón en mi carne para que yo no me la crea en algún momento. Lo está previniendo. Número 3, ¿para qué sirve la disciplina? Para educarnos. Anota eso si querés. Para educarnos. Nos enseña, nos entrena a vivir más cerca de Dios y ser un modelo para otros. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Versión Reina Valeria, iba a decir. Valera. Es que 2 reuniones, hermanos, son mucho. Como que mi boca no para. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolarnos a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Para qué sirve entonces la disciplina? Para educarnos. Nos enseñan lecciones tan importantes que nos prepara para enseñar y formar a otros en el cuerpo de Cristo. Muchas veces entramos en proceso de disciplina donde pasamos ciertas aflicciones para educarnos, para enseñarnos, para poder ser un modelo a otro. Mira, hermano, yo pasé por lo mismo que estás pasando, pero tuve victoria. Te puedo marcar el camino, te puedo acompañar, te puedo ayudar, porque Dios ya me introdujo en ese proceso de disciplina. Salí victorioso, aprendí la lección y yo puedo animarte. Eso es glorioso. Muchas veces Dios utiliza la disciplina para poder enseñarnos lecciones que van a servir para otro, y otras veces Dios utiliza la disciplina para educarnos, para conocer mucho más a Dios. Y lo vamos a ver en Job, capítulo 42, versículo 5. Y fíjense, la disciplina para Job no fue para corregirlo, porque era un hombre intachable, dice la Escritura. La disciplina no fue para prevenirlo de un pecado, porque era un hombre íntegro completamente. ¿Para qué fue la disciplina de Job? Para educarlo y él pueda conocer a Dios mucho más profundo. Y lo vemos ahí en el verso 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Tu versión dice, Lau? La TLA dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Wow. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Ya como que dudamos, ¿no? Levantar la manito. No sé, pastor. No importa el precio, porque a veces creemos que conocemos a Dios solamente, bueno, si me pongo a estudiar, bueno, gloria a Dios, sí, vas a conocer un cierto porcentaje de Dios. Bueno, entonces me voy a poner a hacer un íntimo y voy a buscar, sí, vas a conocer un cierto porcentaje en Dios, en la oración, en la intimidad. Pero hay un alto porcentaje que lo vas a aprender por medio de la disciplina, por medio de situaciones difíciles. Este es un tiempo que más de uno está pasando situaciones muy difíciles, muy duras.
donde hay lágrimas muy amargas, donde tal vez surgen muchas preguntas, pero esas personas están conociendo a Dios mucho más profundo. Hace unas semanas atrás yo le decía a una familia que está pasando un momento muy duro: ustedes están siendo los pioneros de conocer a Dios en una dimensión tan profunda. Tal vez hoy no entienden el proceso, no entienden el dolor de lo que están pasando, pero ustedes están descubriendo a Dios de una manera que ninguno de nosotros, incluyéndome, conocemos a Dios. Ustedes están conociendo una faceta de Dios por medio de esa aflicción tan dura que ninguno de nosotros la estamos conociendo. La iglesia de los últimos tiempos, amados, está siendo entrenada para lo que se aproxima. La palabra de Dios nos dice cómo van a ser los días previos antes del regreso de Cristo. Y solo se va a sostener en pie los hijos verdaderos. Los devotos de una religión van a caducar en la fe, van a renunciar a la fe y van a perderse. Pero aquellos que están aprovechando todo lo que Dios está hablando y aprovechan cada aflicción y aprovechan cada prueba y permanecen en la fe y dejan que el Espíritu Santo siga transformando y siguen declarando: Dios es fiel aunque hoy no veo nada, yo no fui llamado a ver, yo fui llamado a creer. Esa gente, Dios está haciendo bases sólidas, lo está preparando para los días previos al regreso de Jesucristo. Los religiosos, los que viven de apariencia, no van a poder soportar, no van a poder permanecer de pie ante todo lo que se aproxima y lo que la palabra de Dios dice. Solo los verdaderos son los que saben padecer por amor a Jesucristo, desde la prueba más pequeña a la prueba más grande, permanecen en la fe. Esa gente está haciendo buenas bases para lo que viene. Esa gente realmente se está preparando para el regreso de Jesucristo. Y es esa gente la que Dios va a usar de una manera gloriosa en los últimos tiempos. Porque va a llegar un momento que ni siquiera vamos a poder estar así como estamos ahora. Y Dios va a levantar gente anónima con tanta gloria y con tanto carácter de Cristo. No es puro bla bla bla, porque llega un tiempo que el bla 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 va a desaparecer, porque solo los verdaderos van a permanecer. Los que estuvieron jugando, los que estuvieron inventando un personaje cristiano, no van a poder mantenerse en pie. Solo los que aman a Jesucristo, los que entienden de qué se trata el Evangelio. Esta leve tribulación momentánea está acumulando un mayor peso de gloria. Yo sé que la recompensa más grande, sí, hoy tal vez estoy padeciendo persecución, sí, tal vez hoy estoy padeciendo dolor, tristeza, pérdida, necesidades, pero la recompensa es eterna. Mi mirada está en lo eterno, mi afán está en lo eterno. Yo permanezco en la fe porque quiero partir con Cristo y verlo cara a cara, permanecer eternamente con Él. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la fe, iglesia. Nos hemos perdido en los últimos años. Perdimos el rumbo, perdimos el enfoque, producto de lo que se predica de los púlpitos. Pero la iglesia tiene que volver a enfocarse en lo que vale realmente la pena. Dios está llamando hijas, Dios está llamando hijos, está haciendo bases fuertes. No le preguntes más a Dios por qué pasó esto, no, aprovechalo porque Dios te está formando. Vas a conocer una faceta de Dios tan glorioso en ese trago amargo que ningún seminario te lo va a enseñar. Vas a recibir tanta gloria que ni el pastor más ungido te va a orar y la vas a recibir en medio de ese proceso, en medio de esa disciplina, en medio de ese trago amargo. Se está acumulando gloria de Dios en tu vida. Porque sos una mujer con llamado, sos un hombre con propósito. Dios soñó con tu vida y pagó un alto precio. Y como su hija amada y como su hijo amado, Dios te está formando. Así se forman los hijos de Dios. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. La gloria venidera es mayor a lo que hoy podamos estar pasando. La gloria, la recompensa venidera es mayor
a lo que hoy estamos pasando. Vale la pena cada lágrima, vale la pena cada dolor, vale la pena cada proceso. Por eso me encanta cada vez que los apóstoles en cada carta apostólica animaban a la iglesia. No la animaban para que reciban el milagro. Ellos los animaban constantemente y les decían: hey, no se detengan, sigan creyendo, permanezcan en la fe, porque el galardón que viene es mayor. No importa si pasan persecución, no importa si pasan hambre. Hey, eso es momentáneo, pasajeros. Sepan que están acumulando un galardón glorioso en la eternidad. Ay, Saquita Raya Soa. La iglesia del Señor vuelve a enfocarse. La iglesia del Señor vuelve a entender de qué se trata el evangelio de Jesucristo. Lo que Cristo predicó, lo que los apóstoles predicaron, no es lo que hoy normalmente se escucha. Pero Dios está levantando una generación diferente. Mensajeros que nacen del corazón de Dios. Hombres y mujeres que aman genuinamente a Jesucristo. Oh, Shakaya, arriba, Saya. Cierra tus ojos ahí donde estás y alaba al Señor, bendecilo.